vamos a ver esta entidad clínica que es causada por hongos, siempre a ese nivel, que en algún momento pueden llegar a afectar hueso, músculo o producir enfermedades sistémicas de otros órganos, sí, pero en pacientes debilitados, pacientes que tengan aquellas condiciones en las cuales su respuesta inmune se ve alterada por alguna condición que no les permita el buen desempeño de esa función. Tenemos acá pues dos temas, cromoblastomicosis y esporotricosis, son dos agentes causales de micosis a nivel subcutáneo. A pesar de que hay varios géneros, digamos varias especies en el género que causa cromoblastomicosis, las estructuras patognomónicas siempre van a ser las mismas, las células fumagoides. Desde ahí que es importante hacer un buen diagnóstico, porque el diagnóstico definitivo, digamos, en muchos casos se apoya en el cultivo, en donde se pueden ver pues las características de los hongos acompañadas de las estructuras patognomónicas que se pueden ver en las lesiones tisulares, principalmente de cromoblastomicosis, pero no así de esporotricosis, porque vamos a ver que es un tanto difícil encontrar en el pus o en las lesiones las estructuras tisulares o la fase parásita. Entonces tenemos acá los objetivos que se van a cumplir con la clase. Vamos a hablar de los factores de patogenia, recordar un poquito quizás la morfología así breve, porque usted ya la vieron en el ciclo anterior, y después vamos a hablar de los cuadros clínicos, que es lo que les interesa, ¿verdad? Conocer también las pruebas diagnósticas, las características epidemiológicas y las medidas de prevención y control. Gracias, Lee. Bueno, este es un esquema, es un mini esquema, porque ya los profesores que me han antecedido les han presentado esquemas muy completos a qué nivel se dan las patologías. Entonces, digamos que este es un resumen que no lo voy a describir porque ustedes ya lo conocen, es para ubicar que las afecciones que vamos a ver están pues más allá del estrato córneo, más allá de la dermis, sino que estamos hablando del tejido subcutáneo. Entonces pueden llegar a afectar hueso, músculo. Vean que rara vez se disemina. Si por alguna situación se disemina un hongo, es porque el paciente tiene las condiciones apropiadas, ¿verdad? Por ejemplo, pacientes con VIH, personas con tratamiento con glucocorticoides, diabéticos, alcohólicos, personas que están con una mala condición de nutrición, son candidatas a que estos hongos, que lo ideal es que se queden a nivel subcutáneo y que en algún momento la afección se puede resolver por sí sola o puede evolucionar a otros cuadros, pero que no se desarrolle pues a nivel sistémico. Entonces veamos, rara vez se disemina, la evolución es crónica, o sea que a alguien que tuvo una lesión, un antecedente con un pinchazo, una astilladura, cuando hablamos de cromomicosis puede llegar hasta los 30 años, según los textos, los autores de los libros, hasta 30 años puede llegar la persona, hasta ese momento va a llegar a consultar. Cuando comenzó con un nódulo que no le causa dolor y lo fue dejando que se vaya evolucionando, ¿verdad? Hasta llegar a una lesión grande que puede hasta producir una incapacidad de algún miembro. Entonces vamos a ver evolución crónica e insidiosa. La persona a veces no se acuerda en qué momento tuvo ese trauma, de esa lesión con ese material vegetal, porque estos son hongos que se encuentran en el ambiente, son saprófitos. Digamos, algunos son de poco poder patógeno, ¿por qué? Porque se encuentran en los vegetales, en el ambiente, en las espinas, en las ramas. Es más, la esporotricosis es una enfermedad, se dice, de las floristeras, personas que hacen arreglos con rosas, en la espina de la rosa está el hongo. Entonces, a través de una inoculación traumática, porque tiene que haber una lesión para que pueda penetrar el hongo. Y vean que los tratamientos, a veces, en el caso de cromoblastomicosis, los tratamientos son infructuosos, porque el hongo también puede codificar alguna forma de resistencia para algunos antimicóticos. Entonces, además de que los tratamientos a veces no funcionan, pues la evolución es crónica. El hongo va creciendo de manera lenta. Entonces, la persona con una lesión, un nódulo pequeño, no consulta hasta cuando ya ve aquellas lesiones vegetantes o aquellas úlceras. Entonces sí, ya se anima, pero ya pasó mucho tiempo para hacerlo. Entre este grupo de micosis subcutánea vamos a ver que se clasifican
Todas estas, esporotricosis, linfocutánea, cromoblastomicosis, el micetoma que ya lo vieron, la cigomicosis, feoifomicosis subcutánea, que se diferencia de la cromoblastomicosis en que acá no van a haber células fumagoides, aunque el hongo macroscópicamente se parezca y que se encuentre también en fase saprófita en el ambiente, no es compatible con las estructuras que se pueden encontrar en las lesiones. Vamos a hablar primeramente de la cromoblastomicosis. Esta es la definición de lo que es la enfermedad. Es una micosis de curso crónico. Los hongos que vamos a ver ahora son hongos que tienen coloraciones en sus colonias oscuras. Cuando se siembran en los medios, en el laboratorio, van a dar colonias oscuras. ¿Y qué es lo que tienen en su pared celular estos hongos que presentan estas colonias oscuras? Presentan melanina, que es un factor de virulencia, porque está contraponiéndose con la acción microbicida de los macrófagos, bloqueando la acción del óxido nítrico, que también pues participa en el mecanismo de destrucción del macrófago. Entonces se conocen como hongos dematiáceos o feoides, también se les conoce como hongos melanizados. Entonces vamos a ver que van a causar, por ejemplo, en la cromoblastomicosis, pueden, dependiendo de la exposición del hongo, al hongo, así va a ser la lesión. Si en los miembros superiores, en la espalda, en el tórax, pero con más frecuencia, vean que los lugares más afectados son los miembros inferiores, principalmente el pie, la parte dorsal del pie. Aquellas personas, generalmente campesinos de escasos recursos, que no utilizan un calzado adecuado, no como dicen los mexicanos los guaraches, ¿verdad? Que solo son las sandalias y la parte del pie, el dorso, queda desprotegido. Entonces, eso es uno de los factores para que muchos campesinos en México presenten esta micosis. Es más, pues los autores de los textos refieren pues que hay bastantes casos en sus países, en su país. Entonces, vamos a ver que se presentan por nódulos de aspecto verrugoso. Ya cuando vemos esta lesión verrugosa, quiere decir que ya pasó mucho tiempo, porque comenzó con un nódulo pequeño, y como estos hongos se van diseminando a través de la piel, no por vía hematógena ni por vía linfática, sino que por contigüidad. Un nódulo después va a generar otras lesiones satélites, a irse formando placas, que muchas veces pueden unir con otras enfermedades, como lo vamos a ver al final en el diagnóstico diferencial. Entonces vamos a ver que en la cromoblastomicosis, vean que son lesiones verrugosas y atrofia. El tratamiento es difícil, ¿verdad? Para llegar el antifúngico a esto, sobre todo porque estos hongos se caracterizan por producir fibrosis, y como en un tejido donde hay fibrosis, porque tienen capacidad de formar haces de colágeno y producir fibrosis, va a llegar un medicamento antifúngico. Entonces, además de que son de curso crónico, el tratamiento es bastante difícil. Y veamos, al hacer un raspado de las lesiones que presenta este paciente, se van a encontrar estas estructuras patognomónicas que son en la fase tisular. Esta, digamos que es una estructura tisular que es una transición entre levadura e hifa. Esto lo hace el hongo para permanecer más tiempo en el paciente, y se ha encontrado que in vitro estas pueden permanecer bastante tiempo. De ahí que la naturaleza crónica, crecimiento lento en el hospedero. Entonces se llaman células fumagoides, también se pueden conocer, lo pueden encontrar como células escleróticas, aunque algunos autores dicen que esclerotes de Medlar ya no es el término adecuado, pero células fumagoides o células muriformes son las estructuras tisulares que van a encontrar en las lesiones, independientemente el género del hongo que lo produzca. El hongo puede variar, más que todo en su estructura microscópica o en las colonias, pero en la fase tisular todos van a presentar la misma estructura, células fumagoides. Vamos a ver que se caracteriza pues esta micosis por producir nódulos verrugosos. Es una enfermedad de los trópicos de clima cálido. Dijimos que eran hongos dematiáceos porque son colonias negras que pueden variar, pues café oscuro, verde oscuro, gris oscuro, pero son oscuras todas. Tienen poco poder patógeno porque son hongos saprófitos. Están en el ambiente
y bueno, son termosensibles a 40 y 42 grados centígrados, o sea que esa temperatura es muy alta para ellos. Y se genera esta micosis por el uso no adecuado de ropa protectora y calzado. Entonces la persona queda expuesta con su piel al descubierto, y si trabaja en el campo, pues puede ser fácilmente su piel lesionada por una espina, una astilla, una rozadura de leña o cualquier otro material vegetal. Vamos a ver los agentes etiológicos. Dijimos que son hongos negros, son colonias oscuras aterciopeladas, y entre todos estos hongos que están acá, tenemos varios, pero que los más frecuentemente aislados en las lesiones son Fonsecae pedrozoy y Cladofialophora carrioni. Se los he puesto en rojo para que vean que son los más frecuentes. Y de ahí los otros pueden también aislarse, pero en menor proporción. Aquí tenemos en este cuadrito los más frecuentes, que son aquellos, y los menos frecuentes, que pueden en algún momento también aislarse a partir de las lesiones. El dimorfismo es bifásico. ¿Qué significa? Que en los cultivos, así como lo vimos, y en la fase saprófita en la naturaleza, presentan estructuras hifales, son hifas, micelio, pero las estructuras tisulares o patognomónicas son, ¿cómo se llaman estas? Dijimos, células fumagoides. No se ha logrado reproducir la etapa de levadura in vitro, solo la fase micelial, pero estas son estructuras tisulares que se obtienen a partir de las lesiones. Con respecto a la patogenia, la melanina protege el hongo, dijimos, de la fagocitosis, interfiere con los procesos del macrófago, donde se libera el óxido nítrico con alto poder microbicida, entonces dificulta la fagocitosis. También la fosfolipasa A le permite al hongo, pues, su dimorfismo. De la fase micelial va a pasar a formar estas estructuras, que son las que le van a permitir estar en el tejido. Entonces ese dimorfismo bifásico se lo proporciona la fosfolipasa. También presenta enzimas como las estearasas, y veamos que las lesiones son de evolución crónica muy lentas. Además contiene un componente que se llama piridolina, que forma haces con la colágena, y esto al final produce fibrosis. Esto dificulta que el antifúngico pueda penetrar. Vean que afecta el tratamiento. Entonces son hongos negros. Las personas que son susceptibles son aquellas personas desnutridas, también el estado hormonal, se dice que es más frecuente en los hombres. El estado socioeconómico se asocia con estado socioeconómico bajo, y vean que los antígenos fúngicos pueden producir inmunodepresión parcial, supresión parcial ya en el tejido. Entonces la persona tiene que tener algún defecto inmunitario para que sea más susceptible. Y veamos que el hongo en la piel intacta no va a penetrar. Aquí tenemos una espina, en esta espina está el microorganismo. Tiene que haber una inoculación traumática, quiere decir que un pinchazo puede ser una herida cortopunzante con algún objeto de la jardinería, puede ser la mordedura de un animal, ¿verdad? Una lesión por una astilla, una rama. Tiene que haber un traumatismo cutáneo, y dijimos que no se disemina por vía linfática ni vía sanguínea, sino que es por contigüidad, ¿verdad? La lesión va generando, ¿verdad?, en la zona vecina, más lesiones que se van haciendo más grandes, o esas lesiones satélites a partir de la primera lesión, que es pequeña. Ahora dijimos que el dimorfismo, bifascismo, le permite al hongo pasar de la fase micelial a la fase tisular, ¿verdad?, por las fosfolipasas. Entonces dijimos que este es un estado intermedio entre hifas y levaduras. Veamos que son estructuras esféricas que se van a dividir por fisión binaria. Esa es la división de ellas, ¿verdad? También se caracteriza por producir filamentos. Entonces se dice que en las lesiones que están más superficiales, más queratinizadas, al hacer un raspado, se pueden encontrar filamentos junto con las células fumagoides. Entonces dimos que esta es una forma parasitaria de adaptación. La enfermedad es crónica y con tratamiento, pues, un poco difícil. También se han encontrado in vitro estas anafilotoxinas quimiotácticas
porque activa la fracción del complemento, llevando más neutrófilos que van a destruir al hongo, al sitio de la lesión. Entonces, también la participación de los linfocitos TH2 y TH1, se dice que en las lesiones verrugosas, que ya no son nódulos, sino que lesiones verrugosas vegetantes, más queratinizadas, se dice que la participación de los linfocitos TH2 es cuando hay una gran cantidad de hongo presente en las lesiones. Pero cuando hay menor cantidad van a participar los linfocitos TH1 en las lesiones eritemato-escamosas. Ahora también se tiene que esta citocina, factor de crecimiento transformante beta, puede ser un indicador de la recuperación del paciente. Se dice que esta citocina está aumentada cuando hay una gran cantidad de hongos presentes en las lesiones, o de que la lesión está activa. Cuando disminuye quiere decir de que ya los hongos han empezado a ser destruidos. Este puede ser un marcador del tratamiento, porque después del tratamiento, si ve que ha disminuido, se dice que el tratamiento ha sido efectivo. Y la cantidad de las formas tisulares del hongo en los tejidos ha disminuido. Pero también, después del tratamiento, puede haber un leve aumento. Quiere decir que ya pues hay una fase resolutiva de la enfermedad. Ahora, entonces, veamos que la persistencia y la fibrosis del tejido hacen que el hongo se mantenga por bastante tiempo, la evolución crónica y lenta. Entonces, dimos que los antígenos fúngicos proporcionan inmunosupresión parcial local. Bueno, ¿pregunta hasta ahorita? Ahora, dijimos que este factor de crecimiento transformante es un marcador del tratamiento. Si ha disminuido, quiere decir que hay un proceso de resolución y el tratamiento está dando resultados. Pero después del tratamiento aumenta, pues es favorable también. Ahora, el estímulo antigénico está dado por la IgM, porque están reproduciéndose los hongos, pero también se dice que la IgA, a pesar de que la IgA está en mucosa, es un marcador del estado inmunitario de la persona. O sea que las dos inmunoglobulinas serían la IgM y la IgA como un marcador del estado inmunitario, porque la IgA se encuentra en las mucosas, pero eso quiere decir que su sistema digestivo respiratorio y donde está la IgA está normalmente, ¿verdad? No hay problema de alteración. Entonces veamos que son pocos casos de diseminación y casos de diseminación a hueso, en donde puede producir algunas afecciones, pero son pocos casos. Ahora, también otro factor de virulencia, además de la melanina, dijimos que presenta un transportador ABC, que es un cassette de ATP, el cual utiliza la energía de la degradación del ATP para codificar algún mecanismo de resistencia a los antifúngicos, ¿verdad? Esa es otra estrategia que tiene el hongo. También dijimos la piridolina, produce fibrosis del colágeno. Esas haces hacen que esa fibrosis interfiera con los tratamientos, afecta el tratamiento y hay susceptibilidad en los individuos que tienen los antígenos HLA-A29. Y toda persona que presente trastornos relacionados con inmunosupresión. Con respecto a los aspectos clínicos, veamos que son variados. Esta clasificación de estas dos micosis no es, en cualquier texto que ustedes consulten pueden haber variación, porque depende de la evolución de las lesiones, de la parte del cuerpo expuesta, ¿verdad? Del tiempo de las lesiones que ha llevado pues en ese desarrollo. Por ejemplo, estas son lesiones crónicas, muy avanzadas de años, aquí también. Entonces, también esta lleva mucho tiempo. Si con un nódulo que comience la persona consultara, pues no llegaría a este extremo, ¿verdad? Incluso puede llegar a producir la funcionabilidad del miembro por la fibrosis que pueda ocasionar pues alguna dificultad en el movimiento. Entonces, se desconoce el periodo de incubación. La persona
no sabe en qué momento tuvo esa lesión con ese material vegetal. Y empieza como una entidad pruriginosa indolora, digamos una pápula, no duele, no pica, no molesta, y después se van formando pequeñas pápulas verrugosas, lesiones satélites. ¿Y dónde comenzó la primera? La primera, por contigüidad, pueden ir apareciendo otras cerca del sitio de la entrada. Entonces, vean ustedes cómo se puede ir dando el avance de las lesiones. En este caso se podría confundir con una esporotricosis. Esta es una cromoblastomicosis linfangítica, se parece a la esporotricosis, ya la vamos a ver. Entonces, después de la primera lesión, se van a ir formando pequeñas pápulas verrugosas. Vean acá, va siguiendo el trayecto, van aumentando de tamaño. Puede estar la persona expuesta en cualquier sitio, como les decía, no necesariamente solo los miembros inferiores, sino que ahí donde estuvo expuesto, pero sí los miembros inferiores se consideran los más frecuentes, hay más porcentajes de lesiones a ese nivel. Vamos a ver que las lesiones son unilaterales y asimétricas, así es que como comienza la entrada del hongo. Después se van formando lesiones más grandes con el tiempo, digamos a los días, a los meses. Entonces la persona no consultó en este momento, tampoco acá, ¿verdad? Entonces a los meses se van formando. Entonces vean, en las extremidades inferiores hay mayor porcentaje, del 54-80% es la afección que predomina en estos sitios anatómicos. Después puede estar en manos, antebrazos, brazos, formas diseminadas es muy bajo el porcentaje, un 2%, como le mencionaba al principio. Entonces esta pápula o nódulo eritematoso, no pruriginoso, puede llegar a avanzar, a producir lesiones más grandes, y así pues va avanzando el hongo por contigüidad. Se pueden ir formando placas verrugosas, ¿verdad? Placas verrugosas que dan el aspecto como de psoriasis, incluso, ¿se acuerdan de una clase que les dieron la semana pasada? ¿A qué se parece esta lesión? A las tiñas. Entonces, cuando las lesiones son iniciales, vean cómo van evolucionando. Entonces, la persona se dejó que el hongo siguiera avanzando y ya no son nódulos, ¿verdad? Ni lesiones psoriasiformes, sino que son placas, nódulos de aspecto verrugoso vegetante. Vegetante quiere decir que como que fueran ramas de árboles. Lesiones vegetantes y húmedas. Y vean que como la extensión es centrífuga, el centro de la lesión aparentemente está sano, pero el hongo se va extendiendo, Entonces, en algunos casos, esta parte del centro, donde están las lesiones, pierde el color. Se dice que son lesiones acrómicas, que lo comparan con el papel de cigarrillo o papel de arroz, porque ahí ya no hay color de la piel, ¿verdad? Lesiones acrómicas. Entonces, extensión centrífuga y atrofia central, y entonces el aspecto es como papel de cigarro o papel de arroz. Ahora veamos que las lesiones pueden ser variadas, ¿verdad? Dependiendo el tiempo de evolución. Vean estas, ya son más grandes, puede haber una contaminación secundaria bacteriana. Y vean ustedes, pues, para hacer un diagnóstico diferencial habría que comparar qué otras entidades clínicas pueden dar cuadros similares. Esta es una lesión facial al inicio y en casos avanzados. Entonces vean que produce también cicatrices deformantes. Vean en muchos casos que se produce ulceración, contaminación bacteriana, y esto va a dar también la linfostasis y elefantiasis. Vean que no afecta, a pesar de todo esto, dije que no afecta músculos o huesos, pero sí puede afectar las uñas. Aquí hay afectación del lecho ungueal, pues prácticamente hay destrucción, hay periostitis, en el caso de la afección de huesos, y en este caso, pues la forma linfangítica es esporotricoide, se parece a los casos de esporotricosis linfangítica, pero hay que establecer pues la diferencia. Al final, pues en los miembros inferiores, ¿verdad? Puede haber fibrosis y anquilosis. ¿Qué es anquilosis? La pérdida funcional, ¿verdad? Y enfermedad discapacitante por la fibrosis, la persona pues ya no puede hacer sus movimientos normales. En estos casos puede llegar a evolucionar, pero es raro, a carcinoma epidermoide por la inflamación constante del tejido.
Veamos, estas son lesiones diseminadas, ya cuadros clínicos bastante graves. Entonces el paciente, pues además de que tiene esas lesiones por años, tiene algún trastorno pues inmunitario. Aquí tenemos en este cuadro las diferentes formas clínicas: la nodular, tumoral, verrucoso, cicatrizal, en placa superficial, dependiendo del aspecto de las lesiones. Por ejemplo, aquí tenemos una lesión nodular, ¿verdad? Aquí sería verrugoso, cicatrizal. Veamos el diagnóstico diferencial. ¿Cómo poder distinguir pues las lesiones nada más por clínica? Por ejemplo, acá la enfermedad de Bowen, que es una enfermedad pues maligna, digamos, en personas mayores. Hay muchas situaciones, ¿verdad? Exposición al arsénico, la luz solar, traumas y otros. Tenemos la psoriasis, tenemos la tiña del cuerpo y el granuloma de Mahochi, que es, digamos, una complicación de las lesiones por dermatofitos que no quedan a nivel superficial, sino que van a afectar el folículo piloso, ya más adentro en las capas de la piel, granuloma de Mahochi. Esta es una reacción pues de dermatofitos. Esas son las lesiones iniciales. Ya cuando las lesiones ya se complican, lesiones verrugosas, ya vemos pues, por ejemplo, tuberculosis verrugosa. Aquí sí hay bastante, ¿ves? Tuberculosis verrugosa, la esporotricosis, la leishmaniasis, paracoccidoidomicosis, coccidoidomicosis, blastomicosis, son micosis profundas que también pues van a dar las mismas lesiones. El granuloma candidósico antes del tratamiento y después del tratamiento, el carcinoma espinocelular, la sarcoidosis, la sífilis terciaria, vean ustedes pues el diagnóstico diferencial, nada más viendo el aspecto de las lesiones. Ahora, el raspado de las lesiones y el hallazgo de las estructuras, la historia clínica va a ayudar bastante pues a que se concluya que es una cromoblastomicosis. ¿Cuáles son las muestras? Bueno, para el diagnóstico es importante hacer el diagnóstico clínico, anatomopatológico y microbiológico, en este caso micológico. Entonces veamos cuáles serían las muestras. El PUT de las lesiones, fragmentos de tejido para hacer tinciones histopatológicas y las escamas. De preferencia en las lesiones que se ven acá, se ven estos puntos negros. Cuando estas capas histológicamente ya están bien queratinizadas, ¿verdad?, se van liberando estas estructuras, entonces se manifiesta la lesión con estos puntos negros. Se dice que de esa zona donde están los puntos negros, lo ideal es hacer el raspado de esas escamas previa una limpieza de la lesión, ¿verdad? Entonces se hace raspado de estos puntos negros con un bisturí, se recolectan las escamas en una placa de Petri y luego se hace el examen directo. El examen directo pues es fácil, con hidróxido de potasio al 10, al 20, al 40%, con un flameado suave para completar la digestión, porque estas estructuras tisulares están como embebidas o digamos entrelazadas en la queratina. Entonces el hidróxido de potasio digiere aunado con el calentamiento, flameado suave para completar la digestión, o hacer la preparación y dejarla unos 30 minutos en reposo para que el hidróxido de sodio pueda reblandecer la queratina y liberar estas estructuras fúngicas. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Acúmulo de células esféricas de paredes gruesas, algunas presentan tabique, y dijimos que en las partes superficiales se puede ver que el hongo ha producido también hifas. Entonces, estas presentan un color café porque tienen pigmento melanina, son estructuras tisulares y vean que no necesita color. Y usted le va a teñir con otro color de algún de otro colorante que utilicen no, las mismas estructuras tienen su color natural y se van a ver de esta forma, igual cuando se ven con tinciones histopatológicas como la hematoxilina y eosina. Aquí tenemos tinciones histopatológicas, aquí tenemos un granuloma de esas lesiones, ¿verdad?, a través de un fragmento de tejido, la biopsia, y vemos las células gigantes, y aquí adentro están las células fumagoides, y tienen esa forma redonda, paredes gruesas, tienen tabiques, y tienen ese color café que algunos autores lo denominan como monedas de cobre, por ese color que presentan. Ahora los cultivos pues se van a sembrar en los medios agar-glucosa de Saburó o con antibióticos, con actidiona y cloreximida,
y se van a incubar a temperaturas entre 25 y 28 grados centígrados para producir la fase micelial. Todos los cultivos de cualquier género son hongos de este aspecto, hongos negros. Puede ser verde oscuro, café oscuro, gris oscuro, pero son hongos de mateáceos, feoides o melanizados. El crecimiento es lento, puede empezar a verse la colonia o el pequeño cultivo a los 10 días, pero se completa entre 30 y 40 días, en donde el hongo ya está con sus estructuras de fructificación para ser observado microscópicamente. Ahora hay que tener cuidado con las colonias porque también hay hongos ambientales como la alternaria y el cladosporium que pueden presentar el mismo aspecto de las colonias. No solo irse con el cultivo, sino que hay que ver las estructuras microscópicas. Entonces vamos a ver, pues tienen un ligero vello micelial, vean que son colonias limitadas y dijimos que estos dos son los agentes más frecuentes. Ahora se puede utilizar la PCR para muestras biológicas y para los cultivos, y esta es la ventaja de que tiene primers específicos para cada especie. Con el PCR no hay lugar a equivocarse. Las radiografías y tomografías, pues solo en casos que exista metástasis cerebral y osteolisis. ¿Cuáles son las complicaciones de la cromoblastomicosis? Bueno, infección bacteriana sobreagregada cuando vimos las lesiones, ¿verdad?, contaminadas. La linfostasis verrugosa que puede producir casos de elefantiasis y el carcinoma epidermoide o melanoma, que es en pocos casos, son casos bien raros. Y aquí hablamos de que también mutaciones en el gen FAS, que es el que produce la apoptosis o la muerte celular programada. Tenemos nuevamente el Fonsecae pedrozoi, ya no lo vamos a describir. La característica de este hongo que produce los 3 tipos de esporulación, ¿verdad? Cladosporium, Fialide y Acroteca. Entonces el microbiólogo tiene que ver los cultivos microscópicamente y caracterizarlos viendo estas estructuras microscópicas para el diagnóstico micológico. Tenemos también otros, la Rhinocladiella aquapersa, su nombre deriva de que la fructificación que más presente es la Acroteca o Rhinocladiella, que la tenemos acá. Fialófora verrucosa, veamos esta estructura, la Fialide, de los nombres están relacionados con el tipo de esporulación que más frecuentemente presentan, y el que presenta las 3 es Fonsecae pedrozoi. Con respecto a la epidemiología, vean que es mundial. Y esto depende pues de las características ecológicas del hongo, la nutrición del suelo, el ambiente, la elevación, la época lluviosa. Entonces, generalmente pues los climas húmedos y cálidos oscilan entre 25 y 30 grados centígrados, una precipitación de 800 a 1500 milímetros al año. Vea que son materiales vegetales, el hongo se encuentra como saprófito en el suelo, pero también se puede encontrar en la madera, en los baños sauna, en las plantas. Y en el caso de Cladofialófora carrioni, se encuentra en este tipo de cactáceas, ¿verdad? Entonces ya requiere un ambiente más cálido. Tenemos la distribución de la micosis, casi no se aprecia, pero aquí en estos puntos hay menos frecuencia. Y acá la mayor proporción, pues vean en Sudamérica, en México también. Cualquier grupo étnico es susceptible, o sea que es a nivel mundial la micosis que se puede producir, generalmente adultos entre 30 y 60 años, personas productivas que van al campo, varones de preferencia, con tratamientos inmunosupresores, vean, se considera que es una enfermedad ocupacional, principalmente personas del área rural, no se transmite de persona a persona, puede producirse también afección en animales. Y veamos acá pues el típico calzado que utilizan algunas personas en donde no les protege, ¿verdad?, la parte dorsal, que es una de las partes en donde está más expuesto para que se dé la inoculación traumática con el hongo. Veamos que el suelo tiene que tener material leñoso, o sea que en la naturaleza, pues en las astillas, en la leña, el material vegetal, depende pues el clima para que así se dé la distribución. Y en el caso de Cladofialófora carrioni, si dijimos que este clima es un poco más desérticos, no se transmite de persona a persona, estos son casos avanzados.
Bueno, aquí habíamos visto Cladophilus carreoni de zonas áridas y semiáridas, Fonsecae pedrozoides, zonas tropicales y húmedas. Vean que cada hongo tiene sus características climáticas, de tal manera que se van a ubicar algunas especies en algunos países. En Latinoamérica, Rhinocladiel aquapersa. Vean, Fonsecae monófora en el sur de China. O sea que nadie se escapa acá, ¿verdad? ¿Y la prevención cuál sería, chicos? Después que hemos visto todas las lesiones, hemos visto factores predisponentes. Una prevención, así, bien general. El uso de calzado y ropa adecuada, ¿verdad? Eso sería lo importante, para que la persona se proteja si está trabajando pues en el campo. Vamos a ver la otra entidad, que es la esporotricosis. Estoy viendo mi reloj. Vamos a ver, la definición es una micosis subcutánea que afecta el rostro y las extremidades, pero también puede estar en cualquier lugar dependiendo de la exposición. Si es un niño, puede estar en la cara, ¿verdad? Si es una persona adulta que tiene un gato y el gato le produce un arañazo, puede estar en cualquier parte, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuál es la característica? Formación de nódulos o gomas que dan lugar a lesiones fijas, ¿verdad? Aquí hablamos de otras lesiones un poco diferentes a la cromoblastomicosis. Entonces la lesión puede ser fija, puede ser verrugosa o linfangítica. Linfangítica que sigue el trayecto de los ganglios, una cadenita de lesiones. De evolución subaguda o crónica, es rara vez casos de extracutáneos o sistémicos. Puede llegar a afectar los pulmones, huesos y articulaciones, siempre dependiendo del tipo de hospedero. Con respecto a la patogenia, se define que hay un complejo que agrupa a varias especies, y esto también tiene que ver con la ecología del hongo, ¿verdad? La distribución geográfica, en donde tiene que ver el clima, el ambiente, la precipitación pluvial, los nutrientes, la elevación. Tiene que ver con la forma clínica del que produce el hongo en determinada región geográfica, tiene que ver con los tratamientos, con la evolución de las lesiones. Entonces aquí tenemos pues diferentes especies catalogadas dentro de este complejo, y estos son hongos dimórficos estrictos, el otro dimórfico bifásico. Este es dimórfico estricto, que también presenta una fase tisular y se puede reproducir esa fase tisular in vitro, o sea que va a dar cultivo micelial y cultivo levaduriforme en el laboratorio, y va a dar la fase parasitaria levaduriforme en los tejidos, en el hospedero. Vamos a ver cuáles son los factores de patogenia. Bueno, el hongo tiene beta-glucanos y glucopéptidos conocidos como rhamnomananos, de ahí que la rhamnosa y la manosa son factores de virulencia bien importantes. Entonces están formados 14.2% de proteínas y 89.6% de carbohidratos. Entendimos principalmente los rhamnomananos, péptidos rhamnomananos, aquí está. Ahora, ¿qué función tienen estos carbohidratos? Son adhesinas, ¿verdad? Le permiten adherirse a las células del hospedero, y también son grandes inductores inmunogénicos, son los que estimulan la respuesta inmune. Ahora, todas estas variaciones genotípicas y fenotípicas se han permitido organizar en clados. Clados, digamos, tienen un ancestro común con características parecidas, pero van a haber diferentes hongos que van a adecuar a determinadas zonas geográficas. Entonces, así tenemos que, basado en la secuencia de calmodulina, se han clasificado los clados 1 al 5. La calmodulina es una proteína que también trabaja con el calcio a la hora de producir una patogenia. Entonces, los clados del 1 al 5, por ejemplo, el 1 se va a dar en Brasil. Entonces, hay cepas específicas de Brasil. El clado 2 en América, aquí está el 2A y 2B. Entonces, América, incluyendo pues Estados Unidos. El clado 3, todos estos países, India, Italia, España, Estados Unidos. Y el tropical en Inglaterra. Y el clado 4 en México. Entonces vean que está distribuido por zonas,
Entonces ahí es donde con frecuencia se aísla cierto tipo de agente causal, porque tiene que ver la ecología del hongo. Y eso también les decía, tienen que verse las lesiones e incluso el tratamiento que se va a dar. No es igual para todos. Y el clado 5 predomina en Alemania e Inglaterra. Ahora, este hongo tiene conidios pigmentados. Entonces, el pigmento pues contiene melanina y se ha visto que las cepas albinas no son muy patogénicas. Entonces, la melanina vemos que es un factor de virulencia. También otro factor de virulencia que tiene la capacidad de asimilar carbohidratos. Aquí también tiene la fosfolipasa citosólica y los receptores tipo TOL, TLR4, que son los que tienen que ver con la actividad de los macrófagos. Si este hongo tiene receptores TOL, ¿verdad?, puede interaccionar con el macrófago, los estimula. Vean que el hongo generalmente es una inoculación traumática, pero en algunos momentos puede entrar por inhalación y vamos a ver qué respuesta obtiene el individuo. Entonces, inoculación traumática cutánea, esa es la principal, pero que el hongo puede entrar por inhalación, sí lo vamos a ver. Y vemos que igual que los agentes causales de esporotricosis son igual que los de la cromoblastomicosis, son saprófitos miceliales. Son hongos inofensivos que se encuentran en el ambiente, pero hay que tener cuidado con el manejo de esas ramas, de esas astillas, de esa leña, del gatito, de algún roedor, una mordida de un roedor, una lesión con un objeto corto punzante contaminado con el hongo, también puede producir la entrada por vía a través de la piel. Entonces vean que la resistencia del individuo es alta. O sea que no es como un pinchazo que uno se dio, ya, no. Tiene que haber una frecuencia. Hablábamos de las floristeras, personas que trabajan en jardinería, tiene que tal vez darse varios pinchazos para que el hongo pueda llegar al final, establecerse, ¿verdad? Porque hay una resistencia alta a la exposición. Entonces tiene que ser una exposición repetida. ¿Quiénes son las personas predispuestas? Los alcohólicos, ¿verdad? Las personas que están desnutridas, igual pues personas que tienen una condición inmunitaria de base. Ahora, ¿se puede diseminar el hongo? En algunos individuos sí, puede llegar a producir incluso, además de la diseminación, afección osteoarticulares y al sistema nervioso central, especialmente pacientes VIH positivos. O sea que son personas que tienen una condición bastante especial. Ahora, en áreas endémicas, igual que la tuberculosis, todo el mundo estamos expuestos en zonas endémicas, ¿verdad? Entonces, en zonas endémicas, la persona ha estado en contacto. Hay una prueba que mide la exposición, que es la prueba de la esporotricina. Aquí la tenemos, y en áreas endémicas, un 84.5% da reactiva la prueba, con un diámetro de más de 5 milímetros de la zona de induración. Vamos a ver las diferentes formas clínicas al igual. Algunos textos describen que a veces es un poco complicado describir las formas clínicas, porque depende del sitio de la lesión, de la evolución de la lesión, del aspecto macroscópico. Entonces vamos a ver la esporotricosis primaria cutánea. El hongo entró a través de un pinchazo y se dio la lesión inicial, la forma fija, una pequeña lesión. Entonces aquí se va a dar un chancro esporotricótico. Ahí está el chancro. Ahora, este chancro puede seguir el trayecto de los vasos linfáticos y producir más lesiones que pueden estar cerradas o se pueden ulcerar y pueden producir supuración. También, igual que la cromoblastomicosis, van a producir extensión de las lesiones, no por vía hematógena ni vía sanguínea, sino que por contigüidad. Ahora vamos a ver que también es una evolución lenta, se van formando placas verrucosas en el caso de la primaria fija. Viene la segunda forma, esporotricosis primaria pulmonar. Aquí entra el hongo por inhalación. ¿Qué ocurre? Cuando la persona inhaló al hongo, se puede producir una neumopatía primaria autolimitada y asintomática, y va a haber una prueba de hipersensibilidad, pero hasta ahí llegó. Ahora, puede producirse una diseminación hematógena en personas diabéticas desnutridas y con deterioro inmunitario. Entonces puede progresar.
Ahora, en sujetos sensibilizados que no han tenido enfermedad previa, puede haber una forma fija, una lesión de corta duración. Ahora, pues también esta lesión de corta duración puede evolucionar sin tendencia a la curación. O sea que ahí es variable, ¿verdad?, el cuadro clínico. Y en el caso de la esporotricosis experimental, se ha visto que hay una fagocitosis defectuosa, ¿verdad? Esto se ha comprobado. Ahora, con respecto a la clasificación, algunos autores dicen, es más sencillo decir, clasifiquémoslo como forma fija, linfangítica y sistémica. Es lo más sencillo, porque ustedes van a las micologías, ahí están unos grandes cuadros bastante complicados. Entonces, ya les expliqué, la forma fija, el chancro de inoculación, la forma linfangítica, varias lesiones que sean en el trayecto de los ganglios linfáticos, y la forma sistémica, que es diseminada. Aquí tenemos pues, nuevamente en este cuadro, las características de cada una de las formas clínicas y de la forma como el hongo puede accesar al hospedero. Con respecto al cuadro clínico, bueno, se dice de que en la cromoblastomicosis el periodo de incubación no se conoce, y en este caso puede ser de días hasta 3 meses. Entonces vamos a ver, la forma fija se puede dar en un 20-30% de los casos, y pueden verse las lesiones en cuello, tronco. Empieza como una placa infiltrada eritematosa de aspecto semilunar, verrugoso o ulcerado. Esta lesión puede curarse o puede presentar resistencia al tratamiento. También puede evolucionar a otra forma más avanzada, que es la forma superficial o dermoepidérmica, en donde hay más lesiones satélites. La modalidad linfangítica, veamos que hay un chancro de inoculación que es rojo púrpura, indoloro. Por estas lesiones indoloras que el paciente no se preocupa y no consulta, ¿va? Este chancro se puede ulcerar y puede persistir o puede cicatrizar. Entonces, también se van a formar lesiones nodulares o gomas eritematosas. Vean que la presentación clínica es variada. Hablamos de nódulo, de úlcera, de gomas, de ulceraciones. Entonces, se presenta con frecuencia en extremidades superiores e inferiores, cara o tronco, dependiendo del sitio de la exposición al material vegetal contaminado con el hongo. Tenemos la forma mucocutánea que afecta boca, faringe, cuerdas vocales, pero esta podría ser una esporotricosis diseminada, que se manifiesta en otros sitios anatómicos. Puede afectar nariz, senos etmoidales, y vean que son lesiones verrugosas vegetantes, ulceradas. Aquí sí hay dolor. Entonces quizá ahí sí consultó el paciente, ¿verdad? La modalidad extracutánea afecta huesos, metatarsianos, rodillas, interfalángicas y codos. La persona puede padecer de artritis, puede haber supuración también a ese nivel. Está la forma pulmonar, puede afectar las conjuntivas. Vean qué amplio el cuadro clínico. El conducto lagrimal, hay formas sinusales, o sea que afecta a los senos. Y la esporotricosis sistémica diseminada es una alerta, ¿verdad? En el caso de pacientes VIH, la esporotricosis es una enfermedad oportunista. Entonces, en personas con VIH que está como un tratamiento para recuperar la carga de los linfocitos, del recuento de linfocitos, hay un tratamiento que se llama pues altamente activo, un tratamiento antirretroviral altamente activo, que le aumenta los linfocitos, pero se han encontrado lesiones a nivel del sistema nervioso central, o sea que no escapa, ¿va? O la esporotricosis o el hongo. Bueno, pero son personas con condiciones especiales. El diagnóstico igual, ¿verdad? Tendría que ser el cultivo, el examen directo, el examen directo después con solución salina y una gotita de fórmula al 10%, para poder ver las levaduras. Pero, ¿qué pasa con las levaduras? No son fáciles de encontrar, ¿verdad? En las lesiones tisulares, esas levaduras, que son las estructuras tisulares, no son fáciles de encontrar. Entonces es mejor hacer tal vez inoculación en animalitos, en ratoncitos, para poderlos observar. Se puede hacer frotis con ácido peródico de Schiff y Grocott,
anticuerpos fluorescentes. Entonces lo ideal es hacer el cultivo de la lesión, del exudado de la lesión. Si es nódulo cerrado, aspirarlo con jeringa estéril y sembrar ese material pues en los medios de cultivo, agar sangre, incubada a temperatura ambiente, agar saburó con o sin antibióticos, estamos hablando de un agar inhibidor, y en cuestión de 3 a 5 días puede crecer el hongo. Al hacer una preparación y ver al microscopio, vemos estas estructuras en forma de margarita, que es la fase micelial del hongo. Entonces se puede hacer la conversión de la fase micelial a levaduriforme si ocupe un medio enriquecido e incúbelo a 37 grados centígrados. Entonces aquí tenemos, al hacer una preparación de la colonia micelial, de la colonia levaduriforme obtenida in vitro, se pueden ver estas estructuras alargadas que también se pueden describir en forma de puro, porque la fase tisular de las lesiones no se va a ver. Entonces hay que ver de qué forma se pueden observar a través de tinciones histopatológicas por un fragmento de tejido. Ahora, este hongo presenta una fase micelial y una fase levaduriforme. Es dimórfico estricto. Y las estructuras tisulares son las levaduras en forma de puro. No sé si me doy a entender o ya los confundí. Entonces son 3, ¿verdad? Morfología microscópica, fase saprófita o inducida en el laboratorio. Y del cultivo de laboratorio, la fase levaduriforme. Pero si es una muestra clínica, se tendrían que ver levaduras en forma de puro, que es la fase tisular, que les decía que es raro verlas en las muestras clínicas. Se pueden ver cuerpos asteroides, que vamos a ver una tinción. Aquí tenemos nuevamente el dimorfismo estricto del hongo, fase micelial y fase levaduriforme in vitro, y fase parásita también in vivo. Con ácido periódico de Chip, Gomor y Grocott o GRAM para patología de hematoxilina y eosina podemos ver los granulomas, ¿verdad? Las células gigantes con las levaduras en su interior. Aquí tenemos estas levaduras alargadas en forma de cigarro, en forma de puro. Esta es la estructura tisular. Entonces, es rara. En estudios histopatológicos, vean, en un 60% se podría capturar la morfología. Ahora, algo importante es ver otras estructuras que no son relacionadas propiamente, porque pueden dar en otras patologías, que son los cuerpos asteroides. En un 18% se pueden encontrar cuerpos asteroides que no son patognomónicos de la micosis, que quede claro. Entonces, estos cuerpos asteroides no son más que, aquí tenemos una tinción, bueno, la tinción que toma la levadura, y es eosinófila con proyecciones basófilas más rosaditas en forma de estrella. Digamos, es una forma de resistencia del hongo. Esta es una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces se llama fenómeno de esplendor Hoepli, que también se puede dar en otras patologías. Entonces tenemos que está la levadura en el tejido. Una levadura pleomórfica que dijimos que se encuentra poco en las lesiones tisulares, no así como los que se ven en la cromoblastomicosis. En el raspado de las lesiones se ven las células fumagoides. Aquí no es fácil. Bueno, la prueba intradérmica es la prueba de la esporotricina. El componente principal es el rhamnomanano, que dijimos que son la rhamnosa y la manosa los que inducen el estímulo antigénico. Se inoculan 0.01 mililitros de la esporotricina, y hay 3 tipos de estos antígenos. Está la clásica o metabólica, en la cual se extrae un polisacárido del hongo, y vean que como va el polisacárido del hongo, esta prueba es bastante sensible y tiene valor epidemiológico y valor diagnóstico. Si es de la fase micelial, si es de la fase levaduriforme, la fase levaduriforme tiene los 3, ¿va? Sensible, valor epidemiológico y diagnóstico. Si es de la fase micelial, sensible y valor epidemiológico. La otra esporotricina es una suspensión celular. Ahí va todo, va toda la célula. Esta nada más tiene valor epidemiológico. Y la otra es somático, es para investigación. Entonces, en la primera, porque hablamos de sensibilidad,
de valor epidemiológico y diagnóstico porque está tomando un componente del hongo, la parte inmunogénica, ¿verdad? Que es los rhamnomananos. Ya habíamos hablado de los rhamnomananos. Ahora, hay pruebas serológicas que dicen que no están al alcance de todas las personas, pero en este caso, pues estas pruebas de aglutinación de látex tienen la ventaja que son 100% específicas y sensibles. Está la prueba de inmunodifusión, un 80%, pues, con estas características, y la prueba de complemento, 40%. Está la inmunoelectroforesis, inmunoelectrotransferencia, Western blot, la inmunofluorescencia, la inmunohistoquímica, y aquí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? La PCR y la PCR anidada, que utiliza 2 primers. Con respecto a la epidemiología que vemos acá, personas que están en su faena, ¿verdad? Entonces están expuestas al hongo. Debían de estar utilizando sus camisas manga larga, ¿verdad? Para evitar que pueda haber una lesión en los brazos. Entonces es una de las micosis más difundidas en México, porque de ahí es el autor, ¿verdad? Entonces habría que estudiar los casos en nuestro país, ¿verdad? A ver si hay algún caso que se presente. Hay zonas específicas, dijimos, dependiendo de la ecología del hongo, todas las características que necesita el hongo para crecer, generalmente es de clima templados y húmedos, y en algunos lugares pues se da más que todo los casos aumentados a finales de otoño y principios del invierno. Vean que el hongo se desarrolla en detritos vegetales. El saprófito puede ser material fresco, seco, leña, astillas, ramas, la paja, no estoy hablando de otra paja, es la paja con la que envuelven los mexicanos algunas cerámicas para evitar que se quiebren durante el transporte, pero hoy se sugiere que ocupen mejor otro material, ¿verdad? Sintético, que evite pues alguna rosadura, una pinchadura con este material. Ustedes vean suelo, madera, ramas. Diagnóstico diferencial, la tularemia, producida por Francisella tularensis por mordedura de roedores. Tuberculosis, lesiones a nivel de piel por Mycobacterium marinum. El complejo cutáneo, lepra tuberculoide. Nocardiosis primaria y cutánea, que es una lesión parecida a la esporotricosis. El micetoma y la cromoblastomicosis, que ya les presenté varias. Con respecto a la epidemiología, aquí vemos pues distribución mundial, ¿verdad? Vean los casos cercanos, ¿va? México, Guatemala, Perú, Suramérica, ¿va? En África, Norteamérica, Japón, o sea que es mundial la micosis. Bien, acá también pues las personas están expuestas pues tocando material en donde posiblemente esté el hongo, como saprófito. Estos animalitos son vectores pasivos, ¿verdad? La mordedura de rata, el arañazo de un gato. Dicen que en Brasil hace unos años hubo una gran cantidad de casos en personas ya quizás pensionadas, jubiladas, mayores, que pasaban en la casa cargando a sus gatos. Entonces los gatos andan afuera, se suben a las ramas, y un arañazo de gato también puede producir la inoculación. Y los gatos también pueden padecer de esporotricosis, ya les voy a enseñar una. Entonces se considera una enfermedad ocupacional, aquí está, ¿verdad? Enfermedad ocupacional en personas que trabajan la tierra, que empacan cerámica, ¿verdad? Que está trabajando con ese material vegetal seco, para que la cerámica no se golpee durante el transporte. Les mencionaba la epidemia zoonótica brasileña. Vean en los floristeros, enfermedad de las espinas de las rosas, personas que practican la jardinería, personas que trabajan en minería. Se considera también una zoonosis, ¿verdad? Si el gato o la rata mordió a la persona, ahí le inoculó el hongo. Además que son como vectores. Entonces la principal vía de ingreso, dijimos, inoculación traumática con el hongo, y todas las edades están expuestas, todas las personas expuestas. Y la prevención, ahí está, ¿verdad? Evitar traumatismos con vegetales, lo mismo se aplica para la cromoblastomicosis. Evitar arañazos, mordeduras de roedores, ¿verdad? Tal vez el roedor no es que esté en la casa, pero el gato sí. Lo que aconsejable es que si lo mordió una rata, porque hay un caso documentado que a un bebé lo mordió una rata en el dedo y le dio esporotricosis. Entonces, lavar de inmediato las heridas, eso es lo principal que hay que hacer, ¿verdad?
Y les mencionaba que en México pues hay muchos casos, porque los autores de los libros son mexicanos, sustituyen el empaque de material seco de paja por material sintético, ¿verdad? Para evitar que la mercancía no se deteriore. Y aquí les dejo unas direcciones, no se las puse. Las direcciones electrónicas las voy a mandar yo cuando me mande el iniciado la clase. Muchas gracias.